La historia está plagada de enigmas que desafían a la ciencia, a la lógica y a la arqueología. Misterios que, siglos después de haber surgido, siguen sin resolverse. Hoy te traigo un top 7 con algunos de los enigmas históricos más fascinantes. Vamos a descender del número 7 al número 1, y te aseguro que el primero es un enigma que todavía hoy desconcierta a los expertos de todo el mundo. Ponte cómodo porque lo que vas a escuchar te dejará con más dudas que respuestas. Top 7 misterios históricos que aún no tienen respuesta. Número 7. Stonehenge. En Inglaterra se encuentra uno de los monumentos más enigmáticos de la antigüedad, Stonehenge. Un círculo de enormes piedras levantado hace más de 4000 años, en pleno Neolítico. Algunas de estas piedras pesan hasta 25 toneladas, y lo más sorprendente es que varias fueron transportadas desde más de 200 kilómetros de distancia, desde las montañas de Gales. ¿Cómo fue posible mover semejantes bloques sin grúas ni tecnología moderna? Aún más misterioso es su propósito. Algunos lo consideran un templo religioso, otros creen que era un observatorio astronómico que marcaba los solsticios y equinoccios, y también hay quienes lo ven como un centro ceremonial de sanación. Cada teoría abre nuevas preguntas, pero ninguna responde a la mayor incógnita: ¿cómo y por qué los pueblos antiguos levantaron una de las estructuras más icónicas de la historia? Número 6. La ciudad perdida de la Atlántida. El número 6 nos lleva a uno de los mitos más famosos, la Atlántida. El filósofo griego Platón la describió hace más de 2000 años como una isla habitada por una civilización avanzada que desapareció en un solo día y una noche de catástrofes. Muchos creen que solo fue una alegoría, un recurso literario de Platón para ilustrar su filosofía. Pero otros están convencidos de que existió realmente y han pasado siglos buscándola. Algunos sitúan la Atlántida en el Mediterráneo, otros en el Atlántico, en América e incluso en la Antártida bajo el hielo. La fascinación por la Atlántida ha inspirado exploraciones, teorías pseudocientíficas e incluso novelas y películas. ¿Era un recuerdo de una civilización real destruida por un cataclismo o simplemente un mito inmortal? Lo cierto es que a día de hoy la Atlántida sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. Número 5. El disco de Festo. En 1908, en la isla de Creta, los arqueólogos encontraron un objeto único, un disco de Festo. Una pieza de arcilla de más de 3500 años cubierta con símbolos misteriosos organizados en espiral. Lo curioso es que los signos parecen haber sido estampados con pequeños sellos, lo que lo convierte en el primer ejemplo conocido de impresión en serie. Pero lo más enigmático es que nadie sabe qué significan esos símbolos. Algunos creen que es un calendario agrícola, otros piensan que se trata de un himno religioso, y hay quienes lo interpretan como un simple juego o una tabla de adivinación. Más de un siglo después, ni los lingüistas ni los arqueólogos han conseguido descifrarlo. El disco de Festo sigue siendo un recordatorio de lo mucho que ignoramos sobre las civilizaciones antiguas. Número 4. La desaparición de la colonia de Roanoke. En el puesto número 4 tenemos uno de los mayores misterios de la historia de América, la colonia perdida de Roanoke.
A finales del siglo XVI, un grupo de colonos ingleses llegó a lo que hoy es Carolina del Norte, en Estados Unidos. Fundaron un asentamiento en la isla de Roanoke, pero cuando una expedición regresó en 1590, todos habían desaparecido. La única pista era una palabra tallada en un árbol, Croatoan, que podría referirse a una tribu nativa cercana. Las teorías abundan. Algunos dicen que fueron atacados por pueblos indígenas hostiles. Otros creen que murieron de hambre o enfermedades. Y también está la posibilidad de que se integraran pacíficamente con los nativos. Pero nunca se encontró un rastro claro, ni cuerpos ni restos de asentamiento. 4 siglos después, la colonia de Roanoke sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia colonial. Número 3. La tumba de Qin Shi Huang y el ejército de terracota. El tercer puesto nos lleva a China, al mausoleo del primer emperador, Qin Shi Huang. Este gobernante, famoso por unificar China y comenzar la construcción de la Gran Muralla, quiso asegurar su poder incluso después de la muerte. Mandó construir un gigantesco mausoleo, custodiado por más de 8.000 guerreros de terracota, cada uno con un rostro distinto, como si fueran soldados reales inmortalizados en arcilla. Pero el mayor enigma no está en el ejército de terracota, sino en la tumba principal. Según las crónicas antiguas, está rodeada de trampas mortales y atravesadas por ríos de mercurio líquido. Los arqueólogos han evitado abrirla, en parte por respeto, en parte por miedo a destruir lo que contiene. Estudios recientes han detectado altos niveles de mercurio en la zona, lo que parece confirmar las leyendas. ¿Qué secretos se esconden en la tumba del primer emperador chino? Por ahora sigue cerrada, custodiando su misterio desde hace más de 2000 años. Número 2. Las líneas de Nazca. En el desierto de Nazca, en Perú, se encuentran gigantescos dibujos trazados en el suelo, animales, figuras geométricas y formas humanas que solo se aprecian desde el aire. Lo fascinante es que fueron hechos hace más de 1000 años, mucho antes de que existieran los aviones. ¿Cómo lograron trazar figuras tan perfectas sin poder verlas desde arriba? Las teorías son muchas. Algunos arqueólogos creen que eran un calendario astronómico, otros que servían para rituales religiosos relacionados con la fertilidad o con el agua, un recurso muy escaso en el desierto. Y, como era de esperar, no faltan las teorías más extravagantes, que fueron mensajes para los dioses del cielo o incluso para visitantes extraterrestres. Lo cierto es que su propósito sigue sin explicación definitiva. El enigma de Nazca permanece intacto, escrito en la tierra y visible solo desde el cielo. Número 1. El manuscrito Voynich. Y en el número 1, el enigma más desconcertante de todos, el manuscrito Voynich. Descubierto en 1912, este libro del siglo XV está escrito en un idioma que nadie ha conseguido descifrar. Está lleno de ilustraciones de plantas que no existen, diagramas extraños y escenas de mujeres bañándose en líquidos verdes. Cada intento por descifrarlo termina en un callejón sin salida. La CIA, la NSA, criptógrafos y lingüistas de todo el mundo lo han estudiado, pero sin éxito. Unos creen que es un fraude medieval muy elaborado, otros que contiene un código secreto aún indescifrable, y hay quienes piensan que guarda conocimientos perdidos de una civilización olvidada.
Más de 600 años después de su creación, el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Un libro que parece estar diseñado para burlar la lógica humana. Estos fueron 7 de los misterios históricos más sorprendentes, del 7 al 1. Lo increíble es que no son los únicos, aún hay muchísimos más enigmas esperando ser descubiertos o resueltos. La historia nos recuerda que sabemos mucho menos de lo que creemos y que siempre habrá secretos que desafíen nuestra comprensión. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos misterios te impresionó más? ¿Y cuál crees que debería resolverse primero? Nos vemos en el próximo vídeo, porque la historia nunca deja de sorprendernos.